Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son los titulares. Presidente del Poder Judicial señaló que la justicia laboral dará un importante salto durante su gestión. Poder Judicial condena a 1 año y 5 meses de prisión a sujeto que cometió actos crueles contra una mascota. Dictaron 18 meses de prisión preventiva para peligroso camarada Carlos, acusado de la matanza de campesinos en Vizcatán. Corte Superior de Lima ganó el concurso nacional de danza folclórica del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial inauguró el Juzgado de Trabajo Permanente en Santa Anita, que permitirá a la Corte Superior de Lima Este dar mayor celeridad y eficacia a los justiciables de esta zona de la capital. Javier Arévalo indicó que la justicia laboral dará un salto importante durante su gestión. La justicia de trabajo va a dar un salto durante mi gestión. Es por ello que con la creación de este juzgado de trabajo que hoy inauguramos, deseo poner a disposición de la gran masa trabajadora de esta zona un órgano de justicia más. Con estas palabras, el titular del Poder Judicial inauguró el segundo juzgado de trabajo permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, con el fin de dar una celeridad a los conflictos laborales ante la creciente carga de procesos en esta materia. Trabajando en mejorar la justicia del trabajo, porque es una justicia necesaria que soluciona conflictos sociales. Con estos nuevos juzgados y salas que se vienen implementando, se brinda a la ciudadanía una justicia accesible y eficiente, reduciendo los tiempos de espera para dar respuestas oportunas a los justiciables. Los juzgados están para atender a los justiciables y los jueces deben ser sobre todo personas con sensibilidad, que estén siempre atentos a las necesidades del pueblo, de los justiciables. En otro momento, Arévalo Vela mencionó que desde su gestión se está buscando impulsar la justicia laboral y mejorar las condiciones para los jueces y juezas de trabajo. La titular del Distrito Judicial de Lima Este, la doctora Rosemary Parra, luego de la ceremonia expuso un cuadro estadístico sobre la producción de la sala laboral de la Corte de Lima Este al presidente del Poder Judicial, así como algunos miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que también participaban en esta inauguración. Todos los expedientes del 100%, casi el 92% son emitidos las sentencias en los 5 días. Jueces, juezas, personal jurisdiccional, administrativo, así como autoridades del distrito de Santa Anita, donde queda ubicado este nuevo juzgado, se dieron cita a esta ceremonia y asumieron el compromiso de fortalecer el sistema de justicia laboral, respetando los derechos laborales. La fiscal de la Nación destituyó a la fiscal María Abad tras hallar evidencia de inobservancia de la investigación policial y ordenar la liberación de los cómplices del asesino serial conocido como Maldito Cris. La cuestionada decisión de la exfiscal permitió que el delincuente venezolano Daniel Alvin huya a Chile. Pero esto refleja más bien, creo, algunas inconsistencias en el modelo procesal penal que efectivamente tiene que verse a partir de una reforma, me parece, de esta visión, ¿no? ¿Quién investiga mejor, la policía o el fiscal? Es una pregunta que tenemos que volver a replantearnos a través de alguna reforma. La Fiscalía de la Nación removió a la abogada María del Socorro Abad Tandazo del cargo de fiscal provincial provisional de Lima Norte, al conocerse que la referida representante del Ministerio Público dispuso la liberación de 2 cómplices del abatido delincuente Maldito Cris, ocurrido el viernes 16 de junio último. La destitución de Abad Tandazo por el caso Maldito Cris fue publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, tras conocerse que la fiscal del ente acusador ignoró mensajes de la policía que solicitaba la documentación para continuar con las diligencias. El pedido del retiro de la magistrada fue a pedido del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, Marco Yaipen Zapata, quien argumentó que la conducta de la referida funcionaria no se encuentra de acuerdo con los objetivos estratégicos de la política institucional. Una de las contundentes evidencias data del 17 de junio, un día después de que los efectivos de la Policía Nacional del Perú abatieran al asesino de un sereno de Surco. En dicho operativo se capturó a Alvin Daniel Vargas García y Dani José Marcano Andrade.
Producto de la decisión de Abad Tandazo, se supo que uno de los 2 cómplices liberados del fenecido Maldito Cris ya se encuentra en el territorio chileno, mientras que el otro delincuente, Dani, retiró todas sus cosas de su domicilio. La liberación de los delincuentes por parte de la Fiscalía se produjo el domingo 18 de junio, 2 días después de haber sido detenidos en el distrito limeño de San Martín de Porres. Esta noticia ha consternado a todos. Un sujeto fue condenado a 1 año y 5 meses de prisión suspendida por realizar actos de crueldad contra una perrita de nombre Kira en Caraballo. La dueña de la mascota agradeció al Poder Judicial por la sanción al agresor, quien deberá además pagar una multa y una reparación civil por sus repudiables actos. Sí, doctor, conforme. Al agresor sexual de la perrita Kira no le quedó otra que admitir su crimen ante el juez que lo condenó por zoofilia. Imponer a Roberto Dante Guayas Guamán 1 año y 5 meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo periodo de prueba bajo las siguientes reglas de conducta. Obligación de someterse al tratamiento terapéutico, psicológico, psiquiátrico en el establecimiento de salud de su localidad o de forma privada, dando cuenta de forma mensual al órgano que ejecuta la sentencia. Al agresor también le impusieron una reparación civil de 2.400 soles a favor de su vecina y dueña de la perrita. Estoy muy agradecida con el señor juez que tomó cartas sobre el asunto para ponerle una condena merecida al violador, en la cual los animales se respetan, son seres vivientes, al igual que nosotros. Rosemary Bustillos contó que un día salió a un compromiso en Caraballo y dejó a su engreída en la puerta, lo que fue aprovechado por el depravado vecino para llevarla a su casa y agredirla. Rosemary regresó y al no verla comenzó a llamarla desesperadamente. Y ahí fue cuando este señor sale de su vivienda, que es al lado, al costado, y dice: no te preocupes que la perrita está en mi casa y le estoy dando de comer. La doctora Tobar, abogada de la dueña de Kira, sigue con el relato. Cuando el señor abre la puerta para informar de eso, la perrita en ese momento, felizmente, aprovecha para salir desesperada y huye a su casa. Situación que llamó más la atención y la alarma de sus dueños porque era un comportamiento totalmente extraño. Entonces todo quedó al descubierto. Dieron cuenta de la agresión porque era visible, o sea, los daños, las lesiones eran exteriores e interiores. Un veterinario certificó el daño y la dueña no se detuvo hasta denunciarlo penalmente por delito de crueldad animal. Como parte de la sentencia, el juez de la Corte de Lima Norte le dejó algo en claro al depredador sexual. La acusada no puede tener animales, incapacitado definitivamente. El caso de Kira, con sentencia firme, sienta un precedente en la Administración de Justicia que condena cualquier forma de maltrato o crueldad animal hasta con un máximo de 3 años de prisión. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Diego Latorre Mellado, quien admitió el asesinato y descuartizamiento de un joven de 17 años en el Cusco. Los detalles en el siguiente informe. La Corte de Cusco dictó 9 meses de prisión preventiva contra Diego Latorre, acusado de golpear, asesinar y descuartizar a un menor de 17 años de edad, a quien contactó a través de las redes sociales en 2022. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el representante del Ministerio Público del primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco en contra de Diego Enzo Latorre Mellado. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco, presidido por la doctora Ana Gabriela Calderón Navarro, después de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, la defensa de la víctima y el imputado, decidió imponer esta medida. La jueza señaló que el acusado había intentado obstruir las investigaciones al negar su conexión con la víctima y luego ordenar modificaciones en el lugar donde se cometió el descuartizamiento. Sí se ha evidenciado que este ha perturbado la acción de la justicia, toda vez que en un inicio ha negado los hechos, ha negado el estar en compañía del agraviado en la fecha en que se habrían suscitado los hechos y posteriormente ha alterado la escena del crimen.
La víctima, menor de edad, mantenía una relación de amistad con Latorre, quien era conocido por su entorno familiar y amistoso desde el año pasado. El último día en que se le vio con vida, el 14 de junio, la víctima informó a sus familiares que se encontraría reunido en la casa de Diego Latorre. Posteriormente, el 15 de junio, se encontró su pierna derecha en el basurero del distrito de Huanchac y luego su torso y cabeza en las inmediaciones de Sacsayhuamán el 22 de junio. Tras una exhaustiva investigación, la policía allanó y detuvo al acusado en su vivienda, quien finalmente confesó el crimen y reveló la ubicación de los demás restos de su víctima. Después de casi 3 horas de diligencia, el acusado fue enviado al penal de Quencoro, donde cumplirá una prisión preventiva de 9 meses a partir del 22 de junio. Durante la audiencia, los padres de la víctima solicitaron que se le aplique todo el peso de la ley a Diego Latorre, mientras que la defensa del imputado apeló la medida del juzgado. El congresista Guido Bellido compareció ante la tercera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional para impugnar una medida cautelar contra su vehículo en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de terrorismo. La tercera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional analizó recurso planteado por la defensa del congresista Guido Bellido Ugarte, investigado por el delito de terrorismo. Esto luego de protagonizar una entrevista a mediados de abril del 2021 en un medio local de Cusco, en la que defendió una publicación que hizo en su cuenta de Facebook en el 2017 a favor de la terrorista Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso. Dicha apelación está referida a la resolución judicial formulada por la Procuraduría que ordena una medida cautelar contra un vehículo del legislador. Para que se adopte esta medida de embargo, que existan suficientes elementos de convicción para razonablemente sostener que el imputado tenía la probabilidad de la comisión del delito. En el presente caso, señor magistrado, los elementos de convicción no vinculan a mi patrocinado con la comisión del delito de filiación a una organización terrorista. Recordemos que el parlamentario añadió en defensa de su publicación difundida en aquella entrevista que la había hecho porque tiene la libertad de poder expresar lo que piensa. Por su parte, Guido Bellido reiteró que se revoque esta medida ya que no existen pruebas suficientes para privarle de su patrimonio. Lo único que quiero mostrar es la forma abusiva que se está practicando con mi persona, porque sin tener los elementos suficientes, la Procuraduría, y sin haber revisado, no puede hacer una demanda de embargo, prácticamente un bien que dispongo mi persona, y yo pido a que la sala pueda revisar en todos los extremos y pueda actuar de acuerdo a las normas que están establecidas en nuestro país. La sala, al escuchar a la defensa y al investigado Bellido, anunció que la resolución se emitirá en plazo de ley. La justicia dictaminó 15 meses de prisión preventiva para Carlos Solier Zúñiga, alias Camarada Carlos, por el delito de terrorismo. A este sujeto se le atribuye dirigir el asesinato de 16 personas en Biscatán en el año 2021. El quinto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Carlos Solier Zúñiga, conocido con el alias de Camarada Carlos, acusado por el delito de terrorismo. La jueza Margarita Salcedo declaró fundado el pedido de la Fiscalía Supraprovincial especializada en terrorismo de Huánuco, que investiga al Camarada Carlos como uno de los responsables de la matanza de Biscatán del N, ocurrida el 23 de mayo del 2021, en donde murieron 16 personas. Camarada Carlos fue capturado por efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional el último 14 de junio y es acusado además por el atentado de este año en Cusco, en el que murieron 7 policías. De acuerdo a la información preliminar, el Camarada Carlos es familiar de Víctor Quispe Palomino, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Brain y que es autor de múltiples ataques. Según se conoce, Camarada Carlos fue criado desde niño en las huestes terroristas a la cabeza del camarada Alipio y formaba parte del grupo conocido como Pioneritos, conformado por niños captados y formados en la ideología de Sendero Luminoso.
Seguimos con más información. 8 meses de prisión preventiva contra Walter Cora Escalante, de 49 años, dictó el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del Cusco, acusado de violación sexual en agravio de una turista argentina que llegó al país para visitar las maravillas en el Cusco. Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de junio en el Templo de la Luna del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, mientras la extranjera realizaba un tour por la zona. Según el Ministerio Público, el sujeto habría engañado a la turista con un rito de sanación, dándole a ingerir un brebaje que la puso en estado de inconsciencia para aprovecharse de ella. Es momento de hacer una breve pausa y volvemos con la mejor y más variada información judicial del país, aquí por Justicia TV. Gracias por continuar en Justicia TV. Ahora seguimos con esta información desde las diferentes cortes de nuestro país. La Corte Superior de Justicia de Lima fue la flamante ganadora del concurso nacional de danza folclórica del Poder Judicial que se realizó en Cajamarca, un evento impecablemente organizado que contó con la participación de delegaciones de todo el país. Veamos. En los paisajes, hermosos y quebradas, dejaré esta guarida. La Corte Superior de Justicia de Lima se convirtió en el ganador absoluto en la competencia del 12º Festival de Danzas Folclóricas del Poder Judicial Cajamarca 2023, frente a 27 delegaciones a nivel nacional que derrocharon talento en el Coliseo Chapacñán de la ciudad norteña. Y Lima está presente en Cajamarca siempre con la humildad y con el respeto para lograr muchas cosas. Como dije cuando nos entrevistaste, Lima no solamente es el centro, Lima también es Sierra, y Sierra es la parte que nosotros representamos a la Sierra de Lima con mucha humildad y respeto. ¡Somos campeones otra vez! La Corte de Lima, representada por el elenco de danza Aticpax, recibió con gran entusiasmo un hermoso trofeo hecho en cerámica, el gallardete de campeones y un incentivo económico de 8.000 soles. El trofeo de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca al campeón nacional. La Corte de Lima llegó hasta la final tras vencer a las delegaciones de las Cortes de la Libertad y del Santa, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Ambas cortes también recibieron trofeos e incentivos económicos. A todos mis compañeros que en realidad han puesto alma, corazón y vida en esta cancha. Han dejado todo. Hemos dejado todo. Una remontada. Gracias. El expresidente de la Corte de Cajamarca, Elar Zabalaga, expresó su gratitud a todas las personas que hicieron posible la organización de este evento que busca la confraternidad entre los trabajadores del Poder Judicial. Agradecer la presencia de todas las delegaciones, de aquellos trabajadores de la Corte que nos ayudaron, del jurado y todos aquellos que de una u otra manera pusieron un granito de arena para que esto salga bonito. Yo quiero agradecer de sobremanera el gran esmero, el gran entusiasmo de todas las delegaciones. Esto no hace más que demostrar la identificación que tienen con su región, con su corte y sobre todo con nuestra institución, el Poder Judicial. Delegaciones de representantes de todo el país tuvieron 3 días de presentaciones. Este evento incluyó un pasacalle por el centro histórico de Cajamarca, una verbena como parte de la inauguración en la Plaza de Armas y la competencia en el Coliseo Cerrado Chapacñán. La sede para el próximo festival será la ciudad de Lima.
La oralidad en el sistema de justicia es una herramienta fundamental para lograr procesos rápidos y eficaces. En el siguiente informe, elaborado por la Corte Superior de Huánuco, conozcamos los logros que se ha obtenido en la oralidad de los procesos civiles a favor de los miles de litigantes. La pronta respuesta de las demandas y la reducción de tiempo de los procesos son los resultados de las evidencias a 2 años de la implementación de la oralidad civil en la Corte Superior de Huánuco. Un total de 2.533 demandas ingresaron al primer y segundo juzgado civil de ese distrito judicial. Hoy en día, con la oralidad, solamente la demanda y la contestación de la demanda son por escrito. Todas las audiencias son en forma oralizada a través presencial o a través de las audiencias virtuales, donde el juez puede emitir la sentencia en el acto mismo de la audiencia. Durante el 2022, 1.037 procesos se han resuelto en las materias civil, comercial, contencioso administrativo y constitucional en ambos órganos jurisdiccionales. Esta demanda que ha sido presentada el día viernes ya está calificada el día de hoy, dentro del plazo de ley, ¿no? Las resoluciones se expiden dentro del plazo de ley, que son el plazo de 5 días. Pero tratamos en lo mayor posible que estos sean calificados al segundo día. O sea, la demanda es ingresada, por ejemplo, el día de ayer, ya son calificadas el día de hoy. Y ya estamos pendientes del plazo de subsanación para emitir la resolución correspondiente dentro del plazo de ley. Es así que el primer y el segundo juzgado civil cumplen de manera exitosa con las metas programadas mes a mes durante el presente año. Asimismo, para garantizar procesos más rápidos y transparentes en beneficio de los usuarios, en abril del 2022, el Poder Judicial puso en ejecución el expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en el módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Huánuco. El sistema ayuda a las partes a que ayuda al secretario de trámite a efectos de poder ver cuál es el plazo que tienen las partes para los actos procesales, ¿no? Si hay la presentación de algún escrito, entonces pues este sistema nos alerta respecto al cuánto tiempo tiene este escrito y cuál es la urgencia o la prioridad que tiene también de poder ser resuelto. Recordemos que este poder del Estado viene realizando un monitoreo activo en las diversas cortes superiores del país, implementadas con estas herramientas, además de también implementar una serie de capacitaciones para los trabajadores que participan en este módulo. Una vez ingresado la demanda, lo que hacemos es digitalizar en el escáner y luego volvemos al sistema integrado judicial para procesar la demanda. Ya procesada la demanda nos pide una firma digital, firmamos digitalmente y ya está ingresado electrónicamente la demanda. El usuario va a poder tener acceso a esta demanda a través también de su casilla electrónica en el mismo día y hora, porque todo se puede verificar en el sistema en tiempo real. Una vez ingresado la demanda electrónica, en el expediente judicial electrónico nos va a arrojar el sistema automáticamente un código de barra con el número de expediente. Sin duda, este modelo constituye una buena práctica gracias a la proactividad de los jueces, juezas, administradores de los módulos y trabajadores jurisdiccionales del Distrito Judicial de Huánuco. Damos un saludo fraterno a los magistrados y personal de la Corte de Sullana que celebra 12 años de labores. En el siguiente informe veamos los actos conmemorativos que se realizaron. Con la participación de las principales autoridades de la provincia se llevaron a cabo los actos protocolares por el 12º aniversario de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Durante la sesión por aniversario, el titular de la Corte de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, resaltó la labor que se viene haciendo para acercar el servicio de impartición de justicia a las poblaciones vulnerables, además de generar celeridad procesal. Debemos seguir trabajando esforzadamente para consolidar la calidad y eficiencia de nuestros fallos, no solo mediante la mejora de procesos con nuevas tecnologías, sino también con el compromiso y motivación renovadora de magistrados y trabajadores.
El discurso de orden estuvo a cargo del juez superior titular Jorge Alba Inga, quien hizo una remembranza de la instalación de este distrito judicial que representa la descentralización del servicio de justicia. Previa a la sesión solemne se realizó una paraliturgia a cargo del padre Castro Juárez y el izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana. Del mismo modo, se realizó la premiación de los ganadores del concurso de dibujo y pintura, así como de poesía que se realizó en las instituciones educativas de las localidades de Sullana, Talara y Ayabaca. Seguimos en Sullana, donde se dictó 18 meses de prisión preventiva a un miembro de la Policía Nacional por exigir soborno a un conductor a fin de dejarlo circular sin licencia. El Juzgado de Investigación Preparatoria para Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó 18 meses de prisión preventiva para el suboficial Cristian Félix Quispe Conilla por el delito de cohecho pasivo en calidad de cómplice en el ejercicio de funciones policiales. Los hechos se remontan a que el imputado habría solicitado una coima de 500 soles junto a su colega, a un conductor de una minivan, a fin de no imponerle una papeleta por no contar con licencia de conducir. Su detención se produjo en mérito al mandato de detención preliminar que se habría ordenado. Daisy Tuesta nos informa ahora desde la Corte de San Martín sobre la inauguración de un nuevo tribunal que contribuirá a acelerar las causas y reducir la carga procesal en esta jurisdicción. El presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Walter Francisco Ángeles Bachet, expresó que la necesidad de justicia traspasa puertos y límites distritales en Alto Amazonas. Por ello, indicó, la autoridad se ha culminado el informe sustentado al presidente del Poder Judicial la necesidad de la creación de un juzgado de paz itinerante. Así lo sostuvo luego de poner en funcionamiento la sala mixta descentralizada de la provincia de Alto Amazonas Yurimaguas, que permitirá dar mayor celeridad a los procesos judiciales civiles y aliviar la sobrecarga procesal existente en esta materia. Invocó a los magistrados que conforman este nuevo Tribunal de Justicia a atender con celeridad las causas. Asimismo, en una ceremonia protocolar realizada en el auditorio de la Sala Mixta Descentralizada de Yurimagua, se dio lectura de los integrantes de este nuevo órgano jurisdiccional, presidido por el juez superior titular José Antonio Vargas Martínez e integrada por los magistrados Quique Segundo Rodríguez y José Luis Rosales Torres. La develación de la placa, la ruptura de la vasija artesanal y el corte de cinta se realizó en el tercer piso del nuevo local judicial, en presencia de magistrados, funcionarios y personal jurisdiccional y administrativo de nuestra Corte Superior, inaugurando así este nuevo despacho que beneficiará a más de 123,000 habitantes de los 5 distritos de la provincia de Alto Amazonas. En el evento participaron los congresistas de la República de Loreto, Hitler Saavedra Casternorte y Juan Carlos Moricelis, el gerente subregional de Alto Amazonas, Johnny Escudero Contreras, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, entre otras distinguidas autoridades. Desde la Corte Superior de Justicia de San Martín, Daisy del Pilar Tuesta para Justicia TV. Desde Pasco nos informan sobre la detención preventiva dictada a un policía que se habría apropiado del dinero de un conductor en estado de ebriedad. El segundo juzgado de investigación preparatoria de Pasco, a cargo de la magistrada Nadesha de la Cruz Colaya, declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra de Erickson Jorge Álvarez Huaricapcha, quien viene siendo investigado por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Ministerio del Interior y por el delito de hurto simple en agravio de Vildes Ponce Orizano. Según el fiscal, el 21 de diciembre del 2022, a horas 4 de la mañana aproximadamente, Álvarez Huaricapcha Erickson, en las inmediaciones del Parque El Comercio del Banco de Crédito del Perú, intervino al ciudadano Vildes Ponce Orizano, quien tenía signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, a quien le señala que lo llevará a la comisaría. Para ello, toma y conduce el vehículo intervenido. En el trayecto con dirección supuestamente a la comisaría, le solicita la suma de 500 soles a cambio de dejarlo en libertad y no llevarlo a la comisaría. Al no contar con dinero en efectivo, ambos concurrieron al cajero Interbank.
en donde luego de solicitar la tarjeta y la respectiva clave, retira la suma de 350 soles, para luego volver a conducir el vehículo intervenido hasta la avenida El Minero, lugar donde descendió del vehículo y se retiró. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco en contra de Edison Jorge Álvarez Huaricapcha, con los datos generales señalados en la audiencia, quien viene siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, delito previsto y penado en el artículo 395A del Código Penal, en agravio del Estado Ministerio del Interior, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco, y por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple. Luego de ello, el mismo día, el efectivo policial, al no haber devuelto la tarjeta bancaria, volvió a utilizar el mismo, logrando sustraer 2.000 y posteriormente 1.000 soles, apoderándose así ilegalmente del dinero ajeno. La magistrada Nadesha de la Cruz, tras escuchar los alegatos de las partes, consideró que se evidencia suficientes elementos de convicción y cumpliéndose con los presupuestos que exige el Código Procesal Penal, declaró fundada la prisión preventiva, la que se contabilizará desde el 21 de junio del presente año, fecha en que fue detenido preliminarmente. Informó desde la Corte Superior de Justicia de Pasco, Richard Córdoba, para Justicia TV. Seguimos con más información. Al cierre de esta edición, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Independencia está deliberando el pedido de 36 meses de prisión preventiva para los 3 venezolanos que participaron en el secuestro de la empresaria Lisette Kuski en Los Olivos el pasado 22 de junio. El fiscal viene dando sus argumentos para conseguir la prisión preventiva de los imputados. Y solicitamos, pues, a su judicatura, señor magistrado, dicte el mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra los antes citados por la comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas, en agravio del Estado, contra la tranquilidad pública, marcaje o reglaje en agravio del Estado y Lisette Angélica Kuski Luis. Los cargos atribuidos por la Fiscalía para estos 3 venezolanos son secuestro agravado, pertenencia a una organización criminal, tenencia ilegal de armas y tentativa de homicidio en agravio de un agente del orden que se batió a tiros con los plagiarios el día de su detención. Comenzamos con las noticias internacionales. Hay preocupación por la salud del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, quien está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos por COVID. Los detalles en la siguiente nota. Desde el último sábado 1 de julio, el novelista Mario Vargas Llosa se encuentra hospitalizado debido a complicaciones en su salud tras contraer el coronavirus, según informaron sus hijos vía Twitter. Los hijos del escritor contaron que su padre está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Además, rogaron a los medios de comunicación que respeten su privacidad en estos momentos. El premio Nobel de 87 años ya había sido internado por presentar un estado crítico por la misma causa en abril del 2022. En los últimos meses, la actividad del escritor no ha cesado. El pasado abril recibió el Gran Collar de la Orden del Sol en Lima, capital de su país natal. También participó en el mismo mes en un ciclo dedicado a su obra en el Instituto Cervantes de Madrid. Nos conectamos ahora con nuestra corresponsal en Brasil, Verónica Quispitongo, quien nos tiene un reporte sobre las acciones legales que prepara el expresidente Jair Bolsonaro frente a la inhabilitación de 8 años que le ha dictado la justicia electoral brasilera. Adelante, Verónica. Para el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú, informa desde Sao Paulo, Brasil, Verónica Quispitongo. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral de inhabilitar políticamente por un periodo de 8 años al expresidente Jair Bolsonaro de 68 años, la defensa del exmandatario, el abogado Tarcísio Vieira, anunció que recurrirán al Supremo Tribunal Federal ante esa decisión, en un claro anuncio de una apelación. Cabe destacar que la Corte Electoral brasileña alcanzó el último viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por abuso de poder, por lo que quedará inelegible durante 8 años.
El expresidente fue condenado por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas durante una reunión con embajadores en julio del 2022, en un evento con diplomáticos en la residencia presidencial de La Alborada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas con la participación de las Fuerzas Armadas. Resta ahora conocer el parecer de 2 jueces que podrían pedir un aplazamiento del fin del juicio en contra de Bolsonaro, que estuvo ausente en todo el proceso. El excapitán se encuentra en Belo Horizonte. Bolsonaro, que perdió en las elecciones presidenciales en octubre pasado ante Lula da Silva por estrecho margen, negó todos los cargos y defendió su inocencia. Desde Sao Paulo, Brasil, informó Verónica Quispitongo para el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú. Gracias por acompañarnos en Justicia TV. Nos reencontramos mañana por el canal 13.2 de Señal Abierta y en los canales 55 de Claro y 551 de Movistar, las redes del Poder Judicial y en simultáneo con la Agencia de Noticias Andina. También en 7 regiones por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la fiesta de San Pedrito en Chimbote. Permiso. Será quien recibe a esta embarcación y entregado para que Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, mirando a los demás en sus necesidades. ¡Aidú presente! ¡Fuerte las palmas! Hola, sí, 2.